Buen día, hemos amanecido en un nuevo día, estamos arrancando para ir a San Marcos Sierra. Vamos a ir por la ruta 38 porque también tiene un ripio que lleva, que es menos en kilómetros, pero se demora mucho, nos dicen, porque hay que ir despacito. Es muy sinuoso Sí. el ripio, está bueno para la aventura, pero estamos con un poquito de corto de tiempo, tenemos que hacer otras cosas, entonces vamos a agarrar la ruta para ir un poquito más rápido. Mira, nosotros justo estamos ubicados acá. Perfecto. Por la norma principal de la plaza van a ser 7 cuadras a la plaza. El camino Sí. que une San Marcos con Capilla tiene dos miradores. Para mí personalmente es de los más lindos que hay, es literal un balcón en las sierras, ¿ves? Ves todo el cordón montañoso detrás de la sierra. Sí. Y si lo haces casi al atardecer, ves la puesta del sol completa. Es muy bello, es un balcón literal. El camino del World Rally Car, o sea, el histórico tramo Capilla del Monte San Marcos, es un camino precioso, chicos. Yo siempre recomiendo hacerlo de día porque tienen este mirador y cuando se acercan a Capilla del Monte, o sea, cuando estás casi a mitad de camino y ya te das cuenta que San Marcos quedó abajo, Sí. tenés otro mirador que es un mapa de la provincia de Córdoba, todo en piedra, y ya desde ahí ves las gemelas, todo, y bajas y haces perilago de todo lo que es el dique del Cajón y salís a la altura de la YPF que vieron sí. sobre la ruta 38. Sí, salís por ahí. Yo me olvidé de contarles, pero este mirador es una espina de algarrobo, que hace referencia, vieron que cuando uno va a tocar el monte, en el monte solo te repele la espina. Te repele la espina. Bueno, hace referencia a eso. Acá nosotros hablamos mucho del cuidado del monte nativo, somos una de las últimas fracciones del monte nativo de Córdoba, entonces la idea es que es el protector del monte. Llegamos a San Marcos Sierra. Más de uno ya seguro que estuvo por este lado. Es un pueblito muy cercano a Capilla del Monte y tiene mucho para ofrecer. Ahora venimos a una caminata cortita, son 20 minutos al Cerro de la Cruz y después vamos a visitar varios lugares de interés. Hay un museo hippie, tenés también una librería, una biblioteca muy interesante. Vamos a ver si podemos encontrar todos estos lugares y vamos a recorrerlos. Si vienen de Capilla, yo les recomiendo que hagan el camino de la ruta 38 primero, que es todo asfaltado, no es ruta, y llegan tranquilos, un poquito más largo, pero está lindo, es bonito. Va pasando por todos distintas derivaciones, tenés una parte de un ripio que te lleva a un dique, etc. Y a la vuelta, yo les recomiendo que hagan la parte de ripio, donde es más sinuoso el camino, pero con unas vistas espectaculares. Donde está en la montaña la caminata hacia la Espina, que también está muy buena. Bueno, hoy es la primera vez que yo vengo a San Marcos Sierra, nunca había venido. Quisimos, intentamos en varias oportunidades, pero no nos daban los tiempos porque por lo menos entre mediodía y un día tenés que venir para poder recorrer. Mi primera impresión fue buenísima. Llegamos, paramos en el centro de turismo
Las chicas que nos recibieron eran súper atentas. Muy amable toda la Sí. gente de este sector. Nos explicaron todo. Se ve mucho movimiento, mucha gente trabajando, construyendo veredas. Otros estaban comprando. Las roticerías se preparaban para la comida, para el almuerzo. Convengamos que es un día de semana tranqui, no es que estamos en un fin de semana, ni un sábado, ni un domingo. Claro, hoy es un día lunes. Normal. Están todos en su ritmo de vida, pero muy movido el pueblo, muy lindo. Igual ayer viste que vimos en otras localidades que siguen continuamente colectivos de turismo con jubilados. Qué bueno que la gente se haya animado a salir, a disfrutar. Que sea día de semana, que acá también había colectivo urbano. Digamos que mucha gente llegaba y otra se iba. Está bueno también eso, no esperar siempre un fin de semana o un fin de semana largo para venir a estos lugares. También está lindo conocerlo en su ritmo de vida cotidiano. Bueno, vamos a seguir. Vamos a llegar a la cima, que tenemos varias actividades para realizar acá en este bello pueblo. La Cruz de San Marcos Sierra. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Por el ingreso que se llama Avenida Cacique Tulián, que es el ingreso a la localidad de San Marcos Sierra, seguimos y luego se convierte en Avenida Libertad. La seguimos derecho hasta que topamos con la plaza central del pueblo. Hacemos más o menos unos 100 o 150 metros más y ahí encontramos un estacionamiento donde vamos a dejar el vehículo en el que hayamos venido y comenzamos el ascenso al cerro. Se le calcula una horita para subir y bajar. Es de muy poca dificultad, son más o menos 20 minutitos para subir y te da un tiempo estimativo contemplado dentro de esa hora para que podamos observar desde aquí toda la localidad de San Marcos Sierras y también el dique de Cruz del Eje que se puede ver desde acá. Luego tenemos 20 minutos más para bajar y estos son los datos de este cerro. Bueno, ahora ya vamos a iniciar el descenso. El día está soñado, el sol está pegando fuerte, por eso me puse tipo turbante con la campera. Tenemos a Kira también que no quiso subir, prefirió quedarse, así que ahora bajamos también para estar con ella, para almorzar algo rico y luego seguir conociendo San Marcos. Nos sorprendió mucho las vistas del cerro este. La primera vez que yo subí, no es que ya había venido. Había pasado una vez con mi papá hace muchos años, no está nada que ver, el pueblo creció mucho. Y no, tiene unas vistas increíbles de esta zona, no hay viento, la temperatura está 24 grados, anoche hubo mucho viento, hoy está espectacular. Está para traerse un neumático que hace un tiempo bastante largo si te querés quedar acá contemplando toda esta belleza. Muy bonito, muy recomendado, muy fácil, vengan, no tengan miedo, es para todas las edades. Un cerro más. ¿En serio hay una pastelería? Acá arriba del cerro, no se puede hacer dieta así. Esto parece el chiste de Homero Simpson que lo seguían continuamente para pagar sus estudios. ¿Cómo que pasteles? Y lo seguía en las donas, el que hacía las donas por todos lados. Un poquito. Restaurar, mucha comida. Bueno, G, decinos qué nos pedimos. Hoy nos pedimos, Cristian se pidió unas costeletas de cerdo a la mostaza. A la mostaza, estaba dudando eso, a la mostaza. Kira se pidió unos tallarines a la boloñesa y yo unos tallarines al wok con verduras y pollo. Vamos a ver qué tal sale este menú bonito. Sí, Recién bajamos del cerro, así que estamos con un poquito de hambre. Elegimos qué parece aquí en San Marcos Sierra. Está muy bueno, pero yo quiero probar el... Bueno, gracias, muy amable. Son los típicos fideos que no se comen en la ciudad, que son solamente artesanal en esta zona. Vamos a probar cómo está esta costeletita de cerdo. A ver. Muy bien. ¿Y? Bueno, voy a verlo. Magnífico. Tremendo.
terminamos recién de almorzar. En mi caso estaba riquísimo, no solo tuyo. Sí, estaba espectacular. Un wok de verduras con pollo, pero muy bien hecho. Muy Y rico. yo creo que Kira también lo disfrutó mucho. Ahora se quedó un ratito en la camioneta y tenemos pensado ir para el lado del balneario, de los ríos, que hay un río muy bonito que pasa. Así que lo vamos a recorrer y vamos a recorrer un poquito todo lo que es la localidad, que está muy bonito. Pero antes va a llegar el momento ñoño, donde Gisela nos va a contar cómo es que nace toda esta población. Bueno, por lo que estuve viendo, se toma como referencia, no tiene un año de fundación San Marcos Sierra, sino que se toma como referencia la construcción de la iglesia, que fue en el año 1732. Mucho tiempo ya, ¿no? Pero lo que más me sorprendió es que en realidad esto tiene historia desde el año 1576, algo así, donde se le da la concesión de estas tierras a un gobernador tucumano. Y bueno, él viene y ahí van sucediendo varios mandatos, van heredando varias personas. Y en el heredero 22º, cuando él fallece, ya no tiene a quién heredar. Así que sí hay un dato muy curioso de este lugar, que en el año 1806, como murió quien tenía la concesión y no tenía herederos, fue uno de los primeros lugares, quizás de América o Sudamérica, donde se le devuelven las tierras a los aborígenes locales, que eran comechingones. Así que se le devuelven las tierras al cacique Tulián, que hay en la plaza, se llama así en su conmemoración, también una de las calles. Muy, muy adelantado, la verdad, para la época. Estamos hablando en 1806. Hoy en día hay tribus aborígenes que piden tierras y que no se las conceden. Así que fue algo muy revolucionario. Una historia muy bonita, donde hay mucha información. También es una localidad muy mística. Es una de las punteras en tema de la miel. Sí, hay muchas colmenas y hay miel de monte, se llama, porque las abejitas al nutrirse de tantas especies silvestres, autóctonas, debe ser que la miel tiene un sabor muy especial. Así que comercializan eso muchas de las personas que aquí viven. Sí, se nota por las construcciones también, que es una zona bastante colonial, construcciones de épocas anteriores. Ahí está lo nuevo, obviamente. Es una zona que también hay muchos restaurantes, se ha transformado muy turísticamente. Así que es muy bonita. Está en los puntos de interés de Córdoba para venir a visitar. Estamos cruzando el puentecito, como típico candados. Han puesto varios candados. Candados del amor, serán promesas para... No sé si es que candado las del parejas amor duren mucho. o es otro tipo de candado. Incluso Sí, llorando. todo esto es bellísimo. Sí, tiene un aroma, ¿viste? Y ya en pleno verano debe estar, no sé si permanece así fresco. Ya ahí es fácil, dale. Tú puedes. No puedo. Mirá que es chiquito, mirá, pisá en la chiquita y pisá en la otra. Dale, dame la mano. Pisá en la chiquita. En la chiquita es esa. Dale. Ahí está. Quédate quieto. Ya está. Te digo que como con la temperatura que está lindo para mojarse. No sé si en algún momento Viste los que está muy introdujeron. limpio. Hay por todos lados canastos de basura. La gente es muy limpia. La verdad que me sorprendió más San Marcos Sierra. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros hemos estado en otros lugares. Tenemos un video ahí en Egipto que lo pueden ver, que es bastante complicado con el tema. También por la cantidad de gente que vive en el lugar, obvio. El tema no es la Pero calidad no hay que de olvidar cada uno. no hay que olvidar que Egipto tiene uno de los lugares más grandes del mundo de reciclaje de basura. Sí. Es más, hay
Hay una ciudad que se llama la ciudad basura, que hay un par de videos que podés ver. Sí, que hacen toneladas, lo van reciclando. Tienen muchos habitantes de Egipto. Pero bueno, volviendo acá, muy limpio, muy acomodado, muy ordenado todo. Acá llegamos a un